El hermano ya ha orado por la palabra del Señor. Y vamos a continuar compartiendo hoy la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios. Ya es casi el final de este libro. Vamos a estar viendo Primera de Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 4. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que le di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Hermanos, estábamos viendo que parte de la adoración a Dios es dar. Y acá se está mencionando un hecho puntual, que fue una colecta que se hizo para los hermanos que vivían en Jerusalén, que eran parte de la iglesia de Jerusalén, o sea, parte de la primera iglesia cristiana que surgió, la cual fue en Jerusalén, y la cual fue una iglesia que fue completamente formada por judíos. Estos hermanos estaban pasando una necesidad realmente muy particular, una necesidad real. Estaban viviendo una hambruna. ¿Qué es una hambruna? Es una escasez de alimentos prácticamente que total, pero llevada a niveles prácticamente de catástrofe. Nosotros, en la época actual, hemos visto hambrunas principalmente en el continente africano. Muchos de nosotros hemos visto imágenes de niños juntando en la tierra arroz para comer y comen con tierra y todo, porque no van a separar arroz por arroz. No hace mucho también hubo una hambruna en Corea del Norte, el país que más persigue cristianos en el mundo. Un país que tiene 24 millones de habitantes, y en esa hambruna de los años 90 murieron aproximadamente 1 millón de personas. La hambruna lleva a tal extremo al ser humano que muchas veces consideran inclusive el hecho de comerse unos a otros. Hasta ese nivel llega la hambruna. No es sentir hambre. Muchos de nosotros pueden haber dicho: en alguna oportunidad pasé hambre. Eso no es hambruna. Eso es una circunstancia de un momento. La hambruna es un hecho, como dije, extremo. La Biblia también habla no solo de esta hambruna, sino de otras hambrunas. En una historia muy famosa bíblica, cuando José es llevado a Egipto, justamente para prevenir esa hambruna, o estaba pasando la parte ahí de Canaán, de donde era oriundo José, es que los hermanos de José van a Egipto a comprar trigo. ¿Se acuerdan? Y Egipto no pasó por esa hambruna porque Dios usó a José para prevenir. Bueno, eso es una hambruna. Y los hermanos de Jerusalén estaban pasando por esa circunstancia. Se cree que más o menos en el año 44, 48 después de Cristo, o sea, más o menos unos de 14 a 18 años después que el Señor había sido crucificado, más o menos por esa época. Esta hambruna había sido ya, digamos, profetizada
por un profeta llamado Agabo. La profecía que Agabo hizo se encuentra en el libro de los Hechos, los versículos 27 al 30. Vamos a ver si leemos acá qué fue lo que Agabo profetizó. Hechos, capítulo 11, versículos 27. Dice así: por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Nombra al emperador obviamente porque esta tierra estaba bajo el dominio del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, para nombrar el periodo se nombra el emperador que estaba sobre, digamos, esta región. Bien, entonces, acá Pablo, en estos 4 versículos que vamos a tratar, dice: consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para esta ofrenda. Todo el libro de Primera de Corintios hemos visto y hemos tratado muchos temas acerca de este libro. Eran preguntas que la iglesia de Corintio había enviado a Pablo a Éfeso. Y esta es una de las respuestas que Pablo da, y es acerca de este problema. Se ve que ellos también tenían inquietudes de cómo preparar esta ofrenda para estos hermanos de Jerusalén que estaban en tan grande dificultad. Dice: deberían seguir el mismo procedimiento que di a las iglesias de Galacia. Ya otras iglesias habían estado preparando esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Corintios se encontraba en una región que se llama Acaya, y las iglesias de Galacia eran mucho más pobres que la iglesia de Corintios. Sin embargo, se habían dispuesto a ayudar, se habían dispuesto a ofrendar para estos hermanos que estaban en Jerusalén pasando, como ya dije, esta dificultad. Y comienza dándoles el orden que cree que deben seguir estas iglesias para juntar esta ofrenda. Dice: el primer día de cada semana, cada uno debe separar una parte del dinero que ha ganado. En otras traducciones dice que según haya sido prosperado, deben juntar el dinero cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? Porque era el día que los cristianos se reunían para adorar a Dios. Y posiblemente era considerar que en esa semana los que habían ganado separar una parte para ofrendar. Y esto muy posiblemente se hiciera en la iglesia, no se hiciera en la casa, porque si se juntaba en la casa no tendría sentido decir que cada primer día de la semana deberían juntarlo, porque podían juntarlo cualquier día y tenerlo ahí, ¿no? Pero tenía un propósito. Dice, el primer día de semana, entonces cada uno una parte que ha ganado. O sea, no era cualquier cosa, era considerar una parte de sus ganancias. No era lo primero que se le viniera a la mente, ¿verdad? Voy a ofrendar tanto.
metía la mano en el bolsillo, tengo tanto, voy a ofrendar tanto. No, era pensar lo que se iba a ofrendar de acuerdo a lo que se había ganado. Tampoco había, hermanos, un porcentaje estipulado para esto. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. No se habla de diezmo. El diezmo está escrito en el libro de Malaquías y era para Israel, el pueblo de Israel. No está estipulado el diezmo en la iglesia para la iglesia en el Nuevo Testamento. No quiere decir que si alguien se propone dar el 10% de su ganancia esté mal. Eso lo hace cada uno según su corazón. Pero no es un mandato, como a veces se toma, decir, no, hay que dar el 10%. No, el mandato era para Israel. Es más, no había un diezmo, habían 3 diezmos. Y los 3 diezmos constituían no el 10%, sino que constituían el 23% de lo ganado en un año y se daban alimentos para el templo, porque los sacerdotes del templo no tenían alimentos, porque ellos no habían heredado tierras, eran levitas. Y con ese alimento también se alimentaba a las viudas y a los huérfanos. Y después vamos a ver un poquito, no el tema del diezmo, sino por qué esto, ¿no? Dice, cada uno debe separar una parte del dinero que ha ganado. Dice, no esperen que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Es lo que dice esta versión. O sea, no esperen que yo llegue y se pongan como locos a juntar el dinero. Tiene que ser una cosa que realmente sea organizada. Dice, cuando yo vaya escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar esta ofrenda en Jerusalén. No era tampoco cualquiera que debería llevar esta ofrenda. Esto era algo importante, hermanos. Y tenía que ser designada a gente de confianza. Por esto los mensajeros deberían ser elegidos por la iglesia. Dice, y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Él mismo también iba a entregar esta ofrenda en persona en Jerusalén. De hecho, da la impresión de que cuando Pablo fue a Jerusalén a entregar esta ofrenda, fue una ofrenda importante, la cual entregaron a los hermanos de Jerusalén que pasaban por esta dificultad. Bien. Pablo, ¿por qué tomaba esto tan en serio? ¿Por qué hacía tanto hincapié en esta ofrenda a estos hermanos de Jerusalén? Porque para él era un acto de amor y de retribución que las iglesias gentiles eran aquellas que no eran compuestas por judíos. La de Corintios no era una iglesia de judíos, podría haber alguno, pero no era una iglesia de judíos, era una iglesia de gentiles. Era un acto de amor que esas iglesias gentiles tenían que tener, digamos, con la iglesia que dio origen, la iglesia madre, digamos así, que es la que estaba en Jerusalén. Y Pablo lo veía como una especie de intercambio o de pago. Dice, si ustedes recibieron de ellos lo espiritual, y vaya si recibieron lo espiritual, ¿no? El evangelio, nada más que eso. Dice, ¿por qué ellos no van a recibir de ustedes lo material? Él menciona este viaje también en el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 25. Miren lo que dice a los romanos Pablo. Dice, sin embargo, antes de ir a visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que por lo menos no pueden hacer
sienten que lo menos, que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Y ahí es lo que estábamos hablando. Hermanos, la idea también de esta ofrenda, que tenía como motivo tratar una necesidad real, no era cualquier cosa lo que esta gente estaba pasando. No era que tenían que construir un templo nuevo. No era que tenían que hacer un viaje por Asia. No, estaban pasando hambre. Y pasando hambre realmente de una manera muy severa. Era una necesidad que había que cubrirla también en forma, digamos, prácticamente urgente. Y se había movido a la iglesia para que ayudara a sus hermanos. Y esta iglesia posiblemente surgió en el Concilio de Jerusalén y encargando a Pablo como parte de su ministerio juntar esta ofrenda para estos hermanos. Ahora, hermanos, vamos a tomarlo a nuestro tiempo, ¿verdad? Nosotros también recibimos del Señor lo espiritual. Y cuando vamos a dar lo material, lo damos como para Dios, pero sabemos que Dios no lo usa. Dios, ¿para qué quiere el dinero? Si Él es el dueño de todo. Pero Él usa sus iglesias. Él usa a sus hijos. Y este dinero tiene que ser usado para cubrir las necesidades de sus hijos. Y tiene que ser usado para la expansión del Evangelio a través de la tierra, que es nuestra principal, digamos, nuestra principal tarea, llevar el Evangelio a toda criatura. Ahora, esta ofrenda no se puede hacer de cualquier manera. No es que se deba realmente, digamos, ni minimizarla, ni tampoco tomarla como una carga. Porque Dios no estableció eso. Dios estableció que la ofrenda tiene que ser producto del corazón. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿No? Y vamos a estar leyendo esos pasajes que nos hablan de esto, que están ahí en 2 de Corintios, capítulo 8, dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Después sigue hablando en el capítulo 9 de 2 de Corintios, la palabra de esta manera, dice: en realidad, dice, no necesito de escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado en jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes, si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de lo que les hablé.
No es que estuvieran obligados a ofrendar, es que ellos ya habían dicho que lo iban a hacer. Y lo que le está diciendo Pablo, Pablo agarró y eso lo comentó a otras iglesias. Dice, si yo los traigo a ellos y veo que lo que yo dije, ustedes no lo tienen pronto, va a ser una vergüenza. Entonces es bueno que estén preparados para hacer lo que dijeron, ¿verdad? Dice, así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguros de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Dios siempre va a apuntar al corazón. La ofrenda nunca es obligatoria. Una ofrenda obligada no es de bendición. Ni para quien la da, ni para quien la recibe. La ofrenda tiene que ser de corazón. Por eso dice como se propuso en su corazón. Y eso es lo que Dios apunta. Por eso Dios no habla en el Nuevo Testamento, no se habla de porcentajes. Porque no se habla de la ley. No se habla de obligaciones, se habla de lo que uno tiene, digamos, para dar, y uno lo que se propone cada uno, ¿verdad? Por eso Pablo no quería esas ofrendas de última hora. Vamos a recaudar una ofrenda para tal cosa, porque de ahí puede salir cualquier cosa. Puede salir alguno que de repente no quería dar en ese momento y después quiere dar. O puede salir alguno que quiere dar en ese momento y después se arrepiente. No hay bendición en eso. Entonces la ofrenda tiene que ser reflexionada, pensada, ¿verdad? Por eso, acá en el pasaje que estamos viendo, el pasaje acá de 1 de Corintios 16, él da instrucciones claras, ¿tá? Según lo que haya ganado. O sea, la iglesia, la ofrenda, tenía que ser planificada. Tenía que ser ordenada. Tenían que ponerse a pensar lo que ganaron, si querían darlo, si lo iban a dar con alegría, si iban a estar contentos con lo que iban a ofrendar. Tenía que ser ordenada, tenían que guardarla, ¿verdad? Tenía que ser proporcional, como dijimos, de acuerdo a lo que haya prosperado, como dice algunas versiones, o de acuerdo a lo que haya ganado. Y tenía que ser una ofrenda absoluta y totalmente voluntaria de corazón. Condiciones para que fuera una ofrenda, digamos, vamos a colocar una palabra, una ofrenda sana, una ofrenda como tenía que ser, ¿verdad? Una ofrenda que iba a producir bendición en quien ofrendaba y en quien lo recibía. ¿Por qué digo que la ofrenda iba a producir bendición en que daba? Porque Dios no deja sin recompensa, ¿verdad? Y Dios recompensa a aquel que ofrenda de corazón. La Biblia nos dice que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Entonces, si usted está dando con pesar, no está ofrendando con alegría, está ofrendando realmente de una manera que se está obligando a sí mismo a hacerlo, por lo que pueden decir, por esto, porque lo otro, por muchas razones. Pero el que mira tu corazón es Dios. Y a quien le debes realmente no solo la obediencia, sino a quien le debes el agradecimiento es al Señor. Y tú y el Señor saben por qué tú das tanto o das cuánto, ¿no? O sea, la persona no debe sentirse culpable por lo que da, si lo que da, lo da de corazón. El objetivo no es sacar dinero a quien no quiere dar. No ese es el objetivo. La ofrenda es, como hablábamos, una especie también de acto de adoración a Dios. Y no hay acto de adoración que tenga validez si no se hace de corazón.
Entonces, esas son características, como dijimos antes, de la ofrenda. Perdón, estoy leyendo acá los apuntes. Dijimos que como nosotros ofrendamos, y ustedes pensarán, pero si yo no lo hago, no gano por semana, yo no agarro dinero toda la semana, entonces ¿cómo voy a saber? Yo lo agarro por mes, otros dirán, yo lo agarro cada 15 días, a mí me pagan por trabajo que hago. Hay muchas formas hoy que se recibe el sustento, ¿verdad? Entonces, pero nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es más allá de la forma en que recibamos el sustento que tenemos en nuestros hogares, es esto, es tomarlo como algo realmente general, una proporción de lo que hemos ganado. Y vamos separando para el Señor y trayéndolo a la casa del Señor. Nosotros acá en la congregación, ¿vieron aquella cajita de madera que hay en el fondo allá? Eso era lo que hacían en la iglesia primitiva. Había una cajita de madera en el fondo. Hay otras iglesias que tienen el costumbre de pasar. No es que no estoy criticando ni mucho menos. Digo, simplemente son formas de hacer las cosas, ¿verdad? Pero para mí la forma más sana realmente es tenerlo allá, porque nadie se siente, digamos, de alguna manera obligado o observado. Cada uno sabe en su corazón lo que quiere, lo que quiere darle a Dios. Y está en total libertad de ir allí a la cajita y poner lo que quiere. Y nadie lo va a estar observando. No hay cámaras acá, pero no hay ninguna apuntando a la cajita, ¿no? Entonces, usted puede ir y ofrendar tranquilo, que solo lo va a saber usted y el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Hermanos, el ofrendar es expresar nuestra gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado. Como decía el hermano hoy, nosotros solo le estamos devolviendo al Señor una parte de lo que Él nos da. Algunos de repente pueden sentir de dar más, como los creyentes de Acaya, de Galacia, que era la parte de Macedonia. Eran gente más humilde, pero sentían de dar más. Es más, dice Pablo acá que le suplicaron para ofrendar. Se ve que Pablo le decía, bueno, ustedes son muy pobres, y él estaba ahí, él razonando, no, esto está bien, no se vayan más de esto. O sea, es capaz que los hermanos ahí en su misericordia, cosas, le decían, bueno, dice, no, dice, pero ellos me suplicaron. Suplicar porque tal vez habían recibido alguna negativa, decir, no, hermano, está todo esto, no, mire que ustedes necesitan también. Bueno, pero ellos recibieron una súplica, no, por favor, lleve esto. Bueno, se acepta. Otros, como la iglesia de Corintios, era una iglesia más rica. Estaban ahí en una región comercial y estaban en duda de cómo hacerlo. Si bien ellos ya habían manifestado un tiempo antes la intención de hacerlo, y justamente basado en esa intención es que Pablo les habló a estas otras iglesias de la intención de la iglesia ahí de la zona de Corintios. Pero ellos estaban un poco más en duda sobre eso. Y no dice nada que hayan suplicado, simplemente tenían dudas, querían ofrendar, y bueno, el Pablo acá les explica. Pero vayamos a redondear el tema y dejar el asunto un poco finalizado. La ofrenda del Señor, hermano, vamos a ordenar los pasos.
En primer lugar, es una devolución de lo que Dios nos da. ¿Ah? Dios nos bendice y de ahí nosotros sacamos. ¿Cuánto sacamos? Lo que quieramos, de acuerdo a nuestro corazón. Dios no nos pone porcentajes, no nos pone topes, no nos dice, de acuerdo a lo que ofrendamos, Dios nos bendice. Algunos ofrendan más y son bendecidos con más. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como decir, pongo en un banco y si pongo más me pagan más intereses que si pongo menos. No. Es simplemente que Dios ve tu corazón. Y por nuestro corazón Dios siempre nos mide de alguna manera. A un corazón muy generoso recibe más generosidad. Toda nuestra vida es una ley de siembra y cosecha. Cuanto más sembramos, más cosechamos. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Tú no lo puedes tomar a eso como decir, yo estaba dando 1000 y ahora quiero recibir más de Dios, voy a dar 2000, pero me quedo ahí con la espina, ¿no? Y me quedo esperando a ver si mi apuesta de 2000 me va a redundar en más. ¿No es eso, no? ¿Está? Es de corazón. Si no te sientes bien dando 2, da los 1000 que ibas a dar. Dios te va a bendecir. ¿Ah? Pero tiene que ser de corazón. Entonces, en primer lugar, es devolver lo que Dios nos da. En segundo lugar, tiene que ser de corazón. Considerando siempre lo que Dios nos ha dado. ¿Está bien? Si a mí Dios me dio 10 y la semana pasada yo recibí 5 y di, por ejemplo, 500, ejemplo, y esta vez recibí 10, ¿puedo dar 500 de vuelta? Y bueno, sí, si tu corazón te lo dice que sí, y puedes dar 500 de vuelta. Pero si tú sigues como Dios quiere las cosas, Dios, lo lógico sería que dieras 1000, ¿verdad? Porque tú fuiste más prosperado. Entonces lo lógico que des más si ganaste más. Pero todo eso, hermanos, depende de nuestro corazón. Y todo eso tiene que ser planificado. Todo eso tiene que ser pensado. ¿Ah? Tiene que ser ordenado. Tenemos que separar, tenemos que guardar. Ya hablamos que tiene que ser proporcional. Y también ya hablamos que tiene que ser de corazón. Entonces está acá esta parte que habla de la ofrenda. En general, y ya tuvimos también un pantallazo de por qué surge este tema de la ofrenda en la Biblia, que era para estos hermanos que estaban pasando necesidad. La ofrenda es para las necesidades reales. Y vaya si la necesidad que tenían estos hermanos era real. Entonces vamos a estar orando para finalizar. Señor, te damos gracias por tu amor.